a la candidatura Lázaro Cárdenas del Río para ocupar la presidencia durante el primer periodo sexenal del México contemporáneo, 1934-1940. En junio de 1933 inició su gira política por todo el país como candidato del PNR. Se asegura que su campaña electoral fue sorprendente, que recorrió alrededor de 30,000 kilómetros de las maneras más diversas y llegó hasta los lugares más alejados y desconocidos de México. Prometió la redistribución de las tierras de los grandes latifundios y el reparto ejidal, facilidades de crédito, obras de infraestructura, organización de cooperativas, acabar con los intermediarios, reforzar la contratación colectiva, las cooperativas de producción y consumo, el respeto a las inversiones privadas mexicanas o extranjeras siempre y cuando se ajustaran a las leyes del país, la recuperación de riquezas nacionales. Se tenía poca confianza en la libertad de acción que pudiera tener el nuevo presidente. Se aseguraba que Cárdenas, igual que los 3 presidentes anteriores a él, sería manejado por Calles. En todas las fuentes consultadas escritas por el propio Cárdenas y por quienes sobre él y su gobierno lo han hecho, no deja de resaltarse lo señalado como el enfrentamiento peligroso que tuvieron Cárdenas y Calles, este último considerado entonces como el jefe máximo de la revolución. Los mexicanos entonces se preocuparon aún más por el ya inevitable rompimiento entre Calles y Cárdenas y el temor que se provocara la caída del presidente, pues se pensaba que de darse el enfrentamiento total, Cárdenas sería el perdedor. Sin embargo, y con aquello de quien pega primero gana, Cárdenas tomó al fin una decisión radical. Calles sería expulsado del país. Política obrera. En este escenario, los sindicatos formados por obreros y campesinos tuvieron una importante participación. Los sindicatos de los trabajadores se comportaron no como meros espectadores como lo habían sido en la década anterior, sino como protagonistas centrales, no solo representando a sus sectores, sino participando activamente en los rumbos del país, aunque fuera a través de un sistema corporativo autoritario vertical, pues las decisiones fundamentales siguieron siendo tomadas por un poder centralizado presidencialista, que en unión con las cúpulas sindicales favoreció el apoyo de los trabajadores a cambio de logros laborales y mejores condiciones de vida. El apoyo que Cárdenas obtuvo de los trabajadores lo empujó para ir más a fondo y con mayor velocidad en la aplicación de su programa, contenido en el Plan Sexenal de Gobierno. La economía nacional debía crecer. La industria contaba en 1935 con un total de 7,619 establecimientos fabriles, pero pocos realmente podían ser considerados como tales. La mayoría de los verdaderos y grandes establecimientos industriales seguían en mano de capitales extranjeros. El sector industrial debía aumentar su peso a la economía mexicana, fortaleciéndose a la vez una burguesía nacional que hiciera frente al capital extranjero, al menos en mejores condiciones de las que había al inicio del gobierno de Cárdenas. Esto fue logrado en buena parte, al menos en lo que al número de establecimientos industriales corresponde, los cuales casi se duplicaron. Para 1940, con respecto a 1935, llegaron a ser 13,510. Los créditos bancarios para el apoyo a la industria aumentaron de 39,754 millones de pesos en 1934 a 245,680 millones en 1940. Cárdenas ofrecía su total apoyo a todos los trabajadores cuyas demandas no rebasaran la capacidad económica de las empresas. El desarrollo industrial fue apoyado con importantes obras de infraestructura construidas por el gobierno. Otra vía fueron las extensiones fiscales que se hicieron a las industrias nuevas, así como las importaciones y exportaciones que ayudaran al crecimiento industrial del país. Esto explica el decreto del 30 de diciembre de 1939 que ofreció atractivas ventajas fiscales a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, no fue fácil el crecimiento económico del país. Durante el sexenio de Cárdenas se tuvieron grandes problemas económicos, políticos y sociales que pusieron en jaque su gobierno, como la creciente inflación, el poco efectivo control de los precios y la emisión de dinero, las devaluaciones del peso mexicano, la necesidad de acudir a préstamos bancarios. Todo hizo que el costo de la vida del trabajador subiera de 100% en 1934 a 160% en 1940. Cárdenas pregonó desde su gira electoral la necesidad de formar una organización única de los obreros para su propio beneficio. Esta invitación dio resultados en el Congreso de Unificación Nacional del Movimiento Obrero, celebrado en la Ciudad de México del 21 al 24 de febrero de 1936, y en el que se acordó la creación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, desapareciendo así la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, CGOCM.
surgida a finales de 1933, cuando se pudo anular a Luis N. Morones del movimiento obrero y su decadente Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM. La CTM nombró como secretario general a Vicente Lombardo Toledano, quien logró vincular organismos obreros de muy diversas tendencias. El objetivo inmediato de la naciente organización consistió en cumplir el programa social de la revolución, aunque de manera meditada y última su compromiso es abolir el sistema capitalista. Los propósitos inmediatos de la CTM serían luchar por el derecho de huelga, asociación sindical, reunión y manifestación pública, así como la libre propaganda escrita y verbal, la disolución de los viejos sindicatos gremiales, el apoyo al nacionalismo de Cárdenas, pero sin perder su propia independencia con respecto al gobierno. La CTM hizo un llamado a todos los trabajadores del país a unirse a ella para formar una gran y única organización nacional. Expropiación petrolera y ferrocarrilera. Cárdenas reforzó el apoyo de muchos mexicanos todavía más con la expropiación de los ferrocarriles nacionales de México en junio de 1937 y la del petróleo en marzo de 1938. Con respecto a la expropiación petrolera, esta ya se venía anunciando desde años anteriores a 1938, o al menos era bastante evidente el apoyo de Cárdenas a todos los obreros, y en este caso a los petroleros. En este proceso de recuperación de los bienes propios de la nación, como lo había establecido la Constitución de 1917, no es descabellado pensar que los profesores hicieron una labor de difusión de estas ideas que, de alguna manera, estaban preparando la expropiación petrolera. El presidente de México debía mostrar a nacionales y extranjeros que era un presidente fuerte gracias al apoyo del pueblo. El temor por nuevas expropiaciones fue calmado por el mismo Cárdenas al declarar que no hará el gobierno más expropiaciones. Esto apareció en grandes titulares para calmar a quienes aseguraban que las expropiaciones continuarían y que ningún empresario estaba seguro, pero el presidente seguía advirtiendo que no estaba dispuesto a tolerar actos de rebeldía que vayan en contra de los intereses del pueblo y que desprestigien a México. Eso se reforzó cuando en 1939 apareció un decreto dirigido al fomento de industrias nuevas, invitando a nuevos empresarios a intervenir en México a cambio de una serie de facilidades fiscales y de importación de maquinaria, así como acceso al capital bancario estatal. Reforma agraria. Desde que Cárdenas fue gobernador de Michoacán, insistía en que los campesinos debían organizarse para trabajar a la manera de cooperativas. Como presidente del PNR en 1930, Cárdenas salió en defensa del ejido contra quienes ya hablaban de su fracaso, incluido el propio Calles. Cárdenas reafirmaba que el fraccionamiento de la tierra sería la base de la prosperidad del país. El reparto de tierras que hizo Cárdenas ya como presidente tuvo muchos enemigos. Por supuesto, los principales fueron los terratenientes afectados. Varios campesinos y maestros socialistas habían sido asesinados por encabezar movimientos agrarios. Al igual que los obreros, los campesinos debían organizarse y unificarse para ser fuertes. Solo así se podía realizar la reforma agraria. El 28 de agosto de 1938 se llevó a cabo el Congreso de Unificación Campesina, de donde surgió la Confederación Nacional Campesina. Reforma educativa. Con respecto a la reforma educativa de 1934, en la que se estableció la educación socialista, Cárdenas depositaba en la escuela la esperanza de que sería un auténtico instrumento que iría más allá de sus aspectos pedagógicos y académicos, que favorecería una gran reestructuración económica y social, consecuencia de la elevación intelectual y moral de las masas, así como de su capacitación técnica práctica. Las críticas a la Universidad Nacional e instituciones semejantes, su formación de profesionales tradicionales, abogados, médicos, ingenieros procedentes de sectores medios y altos, y su alejamiento hasta ellos de diversos sectores sociales, más que teóricos de alta calidad, decían, se necesitaban técnicos de elevada preparación científica, capaces de dirigir los procesos directivos del país. Así nació en 1936 el Instituto Politécnico Nacional, sin un decreto oficial que lo creara. En el IPN se formarían profesionistas técnicos acordes con las necesidades del sistema económico moderno. En las escuelas superiores de construcción, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería textil y de comercio y administración, así como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y el Instituto Técnico Industrial. El IPN serviría para la capacitación técnica superior de los jóvenes, elemento importante para el progreso nacional.
En fundación del IPN influyó grandemente la decisión de Cárdenas y también la participación de Juan de Dios Batis, para quien la educación tecnológica superior era un factor primordial como factor del desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se hicieron, nunca antes registrados en la expansión de la educación, especialmente la rural, el crecimiento de la población superó el sistema educativo y según el Censo Nacional, en 1940 había 2 millones más de analfabetas que en 1930. La reacción internacional. La respuesta internacional no se hizo esperar. De inmediato se estableció un boicot mundial del petróleo mexicano y del suministro de materiales y refacciones necesarios para la industria petrolera. Un pequeño cuadro de técnicos existente en el país y la adquisición de algunos implementos en los países del eje permitieron a la industria petrolera mexicana salir adelante. El mercado interno pudo incrementarse gracias al desarrollo económico que tenía el país, con lo que se aminoró el efecto del boicot, el cual comenzó a disminuir años después, al entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Cárdenas apoyó a la República Española y a su caída recibió numerosos refugiados. Se opuso a la invasión de Etiopía y rechazó la anexión por parte de los nazis de Australia y Polonia. A causa del boicot petrolero, México se vio obligado a vender petróleo a Japón, Alemania e Italia. En contraste, el gobierno cardenista condenó a la invasión soviética a Finlandia. Necesitaba reforzar la paz nacional que asegurara la inversión de capitales, una paz amenazada al interior por la escasez de recursos y de confianza de los inversionistas y al exterior por una guerra mundial que se aproximaba. México, igual que el resto de los países, se estaba preocupado por los nubarrones con los que se anunciaba la Segunda Guerra Mundial. Había que abogar por la paz. El 29 de septiembre de 1939 aparecieron diversos telegramas en la prensa mexicana firmados por Cárdenas y enviados a Hitler. Esto dificultaba aún más la situación que de por sí ya era difícil en el país, debido a la escasez de capitales para invertir en la producción y en buena parte a la desconfianza de la escuela socialista había despertado en diversos sectores de la sociedad mexicana. El 30 de marzo de 1938 nació el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, con el lema Por una democracia para los trabajadores. Con la transformación del partido oficial, la política individualista pasó a un segundo plano, y el PRM apareció como un administrador de corporaciones más que como una administración de masas, manteniéndolas aisladas entre sí, pero bajo la dirección de un Estado. El nuevo partido no significó únicamente un cambio del nombre anterior PNR, sino una fuerza política que no solo representaba a los trabajadores, sino que ahora estaba integrada por ellos. Llegaba a su fin el sexenio de Cárdenas. Un peligro para el logro de la paz había sido la candidatura de Juan Andrew Almazán, quien puso en riesgo la campaña, las elecciones y el triunfo de Ávila Camacho.